Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Esta vez nos vamos a ir a historia de la Iglesia en el primer milenio de la cristiandad. Es decir, vamos a irnos a Europa, nos vamos a ir del año 1 al año 1000 más o menos, y para eso trajimos a una especialista, a nuestra medievalista Mariel Pérez, que seguramente la han escuchado como host en otros episodios. Mariel Pérez es doctora en historia, se especializa en historia medieval, es profesora de historia medieval en la UBA, investigadora del CONICET y además forma parte de un proyecto de investigación en la Universidad de Salamanca. Mariel, como vamos a ver, va a estudiar distintos aspectos de historia de la Iglesia en la Edad Media, así que vamos a estar hablando en parte sobre eso, y sobre todo se dedica al ámbito hispánico, con muchas publicaciones sobre este tema. En esta ocasión entonces vamos a hablar sobre el primer milenio de la cristiandad occidental. Es decir, vamos a recorrer las primeras comunidades cristianas primitivas, la formación de la Iglesia, cómo nace la Iglesia como institución, por ejemplo, la creación de los monasterios, cómo la Iglesia va aumentando su poder hacia el siglo XI. Bueno, varias cosas y en una hora. O sea, tenemos una hora para 1000 años. ¿Cómo la ves, Mariel? Y vamos a ver cómo vamos. Vamos a andar bárbaro. Bueno, me gustaría empezar entonces bien de atrás. Nos vamos bien atrás. Y empezamos desde el principio. Sí, desde el principio. Nos vamos al cero. Para preguntarte cuándo surgen las primeras comunidades cristianas, ¿no? Bueno, gracias, Cami. Un gusto estar con ustedes en este episodio. Las primeras comunidades cristianas nacen en Palestina, ya durante la época de la predicación de Jesús y en las décadas inmediatamente posteriores, acompañando la predicación de sus primeros seguidores. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo parte de ciertos elementos centrales de la tradición judía, como la creencia fuertemente monoteísta y la larga tradición de profetismo. En este marco, el cristianismo suma una suerte de nuevo mandamiento para construir el reinado de Dios, que es el mandamiento del amor, el amaos los unos a los otros, un desarrollo programático que se basa en el Sermón de la Montaña. Desde este punto de partida, en estas primeras décadas, el mensaje cristiano se fue teologizando, porque empieza a ser elaborado en términos de la filiación divina de Jesús. Siguiendo estas ideas, los seguidores de Jesús se reunían en asambleas, en griego eclesías, iglesias precisamente. La palabra iglesia viene de estas primeras asambleas de cristianos, de estas primeras comunidades que después comienzan también a expandirse por fuera de Palestina. Y para entender esta expansión hay que tener en cuenta dos elementos. Por un lado, la idea de que el mensaje de Jesús tiene carácter universal, que debe difundirse más allá del mundo judío. Y por otro, que el idioma elegido para elaborar la teología cristiana fue el griego, la lengua de la cultura helenística, lo que le permitió a las ideas cristianas penetrar en la sociedad romana. Y estas primeras comunidades que se entendían como eclesías, como iglesias, ¿cómo estaban organizadas? Porque me imagino que no era lo mismo a lo que hoy entendemos por iglesias, ¿no? Entonces, ¿cómo era que se organizaban estas primeras comunidades? No, claro, en un principio eran comunidades sin templos, que se reunían en el ámbito urbano con líderes carismáticos. Un poco más adelante comenzó a darse un proceso de institucionalización, es decir, surgen las figuras de los presbíteros, de los obispos, y se empieza a constituir un clero diferenciado del resto de la comunidad y superior a la comunidad. Bien. Con el tiempo, sobre todo a partir del siglo II, se va profundizando esta diferencia entre sacerdotes y laicos, consagrados y no consagrados, que es lo que llega hasta el día de hoy, ¿no? Hay que aclarar que estas primeras comunidades, si bien eran miradas con cierta suspicacia en el mundo romano, en principio son legales y aceptadas dentro del imperio. Bien, clarísimo. ¿Y en qué creían? Es decir, ¿cómo era la doctrina? ¿Creían todas las comunidades en una misma doctrina? ¿Tenían una doctrina unificada? ¿Cómo funcionaba la creencia? En realidad, estas primeras comunidades, más que una doctrina, lo que tienen es un modelo de vida basado en ciertos aspectos comunes. Por ejemplo, una fidelidad a ciertos aspectos
de la tradición del Viejo Testamento, por un lado, y por otro, la devoción a Jesús como Hijo de Dios encarnado, como era presentado en los textos del Nuevo Testamento. Pero no hay una doctrina propiamente dicha. Más allá de esta idea básica de que Jesús era el Hijo de Dios, que se había encarnado para traer la salvación a la humanidad, todo lo demás fue materia de discusiones, incluso algunos aspectos de esto mismo, como si Jesús tenía naturaleza divina o no. La doctrina se fue construyendo en un proceso muy largo, de más de 3 siglos, y tuvo una primera cristalización muy importante en el Concilio de Nicea del año 325, que fue una reunión de unos 300 obispos del imperio con apoyo del emperador Constantino, que duró casi un mes, donde se formula precisamente la idea de la naturaleza divina de Cristo. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando digo se formula, quiero decir que lo decide el grupo más influyente, en discusión con otras líneas de pensamiento. Por eso con esto se constituye la Iglesia entendida como la Iglesia de la Ortodoxia, que se contrapone con las comunidades cristianas heterodoxas y heréticas. Podría decirse en este sentido que la Iglesia es la línea teológica vencedora frente a las heterodoxias derrotadas. Y acá entra a jugar, por ejemplo, la cuestión de los libros canónicos, es decir, ¿cómo se deciden acá la elección de los libros canónicos del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son parte de la ortodoxia y cuáles no? Sí, en parte. Los textos canónicos del Nuevo Testamento de la Biblia fueron seleccionados a lo largo de un proceso que abarcó varios siglos y que varió en diferentes regiones del mundo cristiano. No hubo un solo evento o concilio que estableciera de manera definitiva la lista de libros canónicos, sino que fue un proceso gradual y complejo. A medida que el cristianismo se difundió y se establecieron más comunidades, surgieron debates sobre qué escritos debían considerarse canónicos. Algunos de los escritos más antiguos, como las epístolas de Pablo, fueron ampliamente aceptados. Otros, sin embargo, fueron objeto de debate. A lo largo del siglo III se desarrollaron listas de libros considerados como canónicos en varias regiones cristianas. Algunas de estas listas incluían escritos que más tarde no serían considerados canónicos y al revés. Otras excluían libros que finalmente serían incluidos. Ciertamente, como vos decís, uno de los eventos más influyentes en la formación del canon neotestamentario fue el Concilio de Nicea del 325, donde además de estos asuntos doctrinales que mencioné, también se discutió la cuestión del canon. Sin embargo, el canon no se estableció de manera definitiva en este concilio ni en ninguno de los primeros concilios ecuménicos. 2 de los primeros concilios que propusieron listas de libros canónicos que se asemejaban a las que hoy conocemos son el Concilio de Hipona del 393 y el Concilio de Cartago del 397. A medida que pasó el tiempo, se fue formando un consenso cada vez mayor en torno a la lista de libros canónicos, aunque hubo algunas diferencias regionales. Y pasando a la cosa más política, ¿no? ¿Cómo era la actitud de las autoridades romanas ante estos primeros cristianos, ¿no? Tengamos en cuenta que estamos todavía en el Imperio Romano, no cayó el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo era la relación entre esta iglesia y esas autoridades romanas? Lo que hay al principio es una cierta desconfianza ante la actitud de los cristianos ante la realidad social del imperio. Por ejemplo, la negativa a sacrificar a los dioses paganos o su resistencia a venerar al emperador o a incorporarse al ejército. Las acusaciones paganas iban más bien por el lado de la desobediencia civil. Pero ojo, también hay acusaciones sobre la inmoralidad de ciertas prácticas. Es interesante que los acusaban de comer carne humana, lo que se desprendía de la literalidad al entender el acto de la Eucaristía, entender la expresión comer su cuerpo y beber su sangre. Claro, como que se comían. Exactamente. Por otra parte, sí hubo algunas persecuciones puntuales, como las de Decio y Valeriano en el siglo III y la más sistemática de Diocleciano a principios del IV.
Pero lo que plantean los especialistas es que en el fondo no se trató de un intento de eliminar el cristianismo, sino de integrarlo en la religión del Estado. En cualquier caso, en el 313, o sea, inmediatamente después de las persecuciones de Diocleciano, se dicta el llamado Edicto de Milán, un edicto de tolerancia que reconoce al cristianismo como religión lícita y abre el camino que va a conducir a que unas décadas después el cristianismo fuera declarado religión oficial del imperio, en el 380, con el Edicto de Tesalónica de Teodosio I. En pocas décadas, entonces, el cristianismo pasó de religión perseguida a religión colaboradora de persecuciones de otros, y los emperadores de perseguidores a presidir los concilios de la Iglesia. ¿Y ahí eso cómo cambió la situación de la Iglesia? Es decir, ¿en qué sentido la oficialización, ¿no?, de la religión cristiana benefició a los cristianos, ¿no? ¿Qué les dio? Y con la identificación del poder estatal y el poder religioso va a tener lugar una gran expansión del cristianismo a escala de todo el imperio. Hay un gran impulso estatal de construcción de templos, lo que se ha llamado una monumentalización del cristianismo. Se otorgan también diversos privilegios, tanto a la iglesia como a los clérigos, que por ejemplo pasan a estar exentos de impuestos. Socialmente también se da una conversión de las élites romanas. Antes el cristianismo había sido una religión que captaba mayormente grupos bajos y medios urbanos, pero con la oficialización se convierte el cristianismo también en la clase senatorial romana, que va a nutrir al sector episcopal de la iglesia. O sea, se da una expansión territorial del cristianismo, pero también social, captando transversalmente a todos los grupos sociales del imperio. Y paralelamente se da una sacralización del espacio, que se manifestó en la proliferación de basílicas y baptisterios construidos bajo mecenazgo estatal o aristocrático. En esta sacralización del espacio tienen una importancia central los santos y los mártires. En general se construía un templo en un lugar donde se suponía que estaban enterrados santos y mártires cristianos, reales o supuestos, o donde se trasladaban sus reliquias, también reales o supuestas, y la sacralidad de los santos se transfería de alguna forma al lugar de culto que surgía a su alrededor. Esto se da primero en el ámbito urbano, pero luego comienza también a propagarse por los ámbitos rurales, donde se cristianizan a partir de estos mismos principios lugares que ya eran sitios de culto para las comunidades rurales. En general, lugares naturales como fuentes, peñascos, árboles. También se produce en este periodo una cristianización del tiempo, como la aceptación del domingo, día de la resurrección de Cristo, como fecha de reunión semanal de la comunidad cristiana, o la elaboración del calendario cristiano que hizo coincidir el solsticio de invierno con la fecha de la Navidad. Pero bueno, sobre estos temas hay escritos ríos de tinta y podríamos dedicarle un podcast entero a estas cuestiones sobre pero me quedo con que le tenemos que agradecer los domingos a este momento. Exactamente. A este momento de la historia, perfecto. Y contame, pasemos a la caída del Imperio Romano, ¿bien? Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V y surgen los reinos germánicos, ¿qué cambia para la Iglesia ahí? ¿Esto la perjudica, la beneficia? ¿Qué pasa con ese proceso de institucionalización del que venías hablando? Y los reyes germánicos en principio se fueron convirtiendo al cristianismo con distintos ritmos. Muchos, de hecho, al principio se convirtieron al arrianismo, que es una doctrina que el catolicismo ortodoxo consideraba herética, pero finalmente terminaron convirtiéndose al catolicismo. Acá hay que tener en cuenta que para los reyes germánicos esta era una cuestión política. Tenían que buscar un equilibrio entre sus apoyos, ¿no? Por un lado, sus propios séquitos y por otro, las élites romanas cristianas que se estaban integrando en estos reinos. Y además, intentar procurar la unidad interna de sus reinos. Pero quizás lo más interesante en estos siglos en términos del desarrollo del cristianismo, más allá de estos vaivenes políticos, es el avance en el proceso de cristianización de los paganos.
Como mencioné antes, tras la oficialización del cristianismo, la cristianización estuvo apoyada fuertemente por el brazo secular, por las propias autoridades del imperio. Ahora, con los reinos germánicos esto se modifica y los principales agentes de conversión van a ser los obispos, con base en la ciudad, y los monjes en los ámbitos rurales y en las zonas de frontera. Se desarrolla mucho la figura del obispo o del monje misionero que sale a predicar y evangelizar entre los paganos, a veces a costo de su vida personal, porque no siempre era tarea sencilla intentar erradicar las prácticas paganas. Con esto se da un cambio en la forma de difusión del cristianismo. Si en los primeros siglos fue un proceso de abajo hacia arriba, ahora va a ser un proceso de evangelización de arriba hacia abajo, ¿no? Perfecto. Y ya que estás hablando de monjes, contame un poco el origen de los monjes, la expansión, cómo se expanden, cómo aparecen los monasterios, ¿no? ¿Qué es ser monje en ese contexto? Bueno, el monaquismo en realidad surge en Oriente, en Egipto, en los siglos III y IV, cuando se desarrollan las primeras comunidades de monjes y eremitas que renunciaban al mundo material con el fin de seguir la vida de ascetismo y contemplación. Pensaban que apartándose de la sociedad humana obedecían el mandato cristiano de no ser parte del mundo. Se van a desarrollar 3 corrientes en el monacato primitivo. En primer lugar, el anacoretismo, que se caracterizaba sobre todo por vivir en la soledad y el silencio. Son personas que habitaban en cuevas o en cabañas, ya sea aislados o en grupos de 2 o 3, y estaban dedicados plenamente a la oración, la penitencia y el trabajo manual. Los anacoretas egipcios marcaron las pautas que seguiría a partir de entonces el anacoretismo en otros lugares del imperio, el rigorismo y el enfrentamiento con el mundo y con la carne. Un ejemplo de este movimiento fue Simeón el Estilita, no el estilista, No el estilita. No era peluquero. No bien. era peluquero. Simeón, ¿qué hacía Simeón? Pasó 37 años en una plataforma sobre una columna como forma de penitencia. Ay, qué depresión. Sí. Bueno, en segundo lugar, luego del anacoretismo, surge el cenobitismo, que es una primera forma organizada de vida en común. Los cenobitas vivían juntos en un monasterio que comprendía uno o varios edificios, donde cada vivienda podía albergar alrededor de 20 monjes. Y dentro de la casa había habitaciones separadas o celdas que podían ser habitadas por 2 o 3 monjes. La organización de la vida en común se basaba en la división del trabajo y la práctica de la oración, siguiendo unas reglas fijadas por Pacomio, que es el impulsor de este modo de vida. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos el monacato de Basilio de Cesarea, que restringió el individualismo y la excesiva libertad que tenían los miembros de la comunidad del modelo de Pacomio. Y a su vez hizo del trabajo, sobre todo el trabajo intelectual, un elemento indispensable para este tipo de vida. El monasterio pasó a constituir una verdadera comunidad. Además, como Basilio era obispo, intentó hacer compatible el espíritu ascético del monaquismo con el episcopado y con la acción social de la iglesia. De esta forma dejó sentados los principios del monacato posterior. Esto en Oriente, entonces. Claro, pero ¿y cómo sería en Occidente? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo se exporta? En Occidente el monaquismo se propaga a principios del siglo V, pero es sobre todo en el VI que las fundaciones monásticas se difunden en Europa a partir de iniciativas de obispos y de particulares. Al mismo tiempo comienzan además a circular obras que se esfuerzan en codificar las reglas de la vida monástica. Entre estas reglas se va a terminar difundiendo la regla de San Benito, por Benito de Nurcia, que proporcionó el modelo de observancia monástica durante toda la Alta Edad Media en Occidente. A este Benito de Nurcia, que vivió aproximadamente entre el 480 y el 550,
Se lo conoce sobre todo a través de los escritos del Papa Gregorio Magno, o sea, son escritos posteriores, que lo representa como un hombre santo, realizador de milagros, precisamente porque el objetivo de Gregorio era celebrar las victorias conseguidas por el monasticismo cristiano en el siglo VI, ¿no? Siguiendo el relato de Gregorio, Benito estuvo 3 años recluido en una cueva en la Sabina, llevando una vida ascética, y poco a poco se fueron instalando junto a él sus discípulos, por lo cual Benito los termina organizando en grupos, nombró un abad para cada grupo y emigró a la cumbre del Monte Cassino. Allí construyó un monasterio para una comunidad monástica que dirigió el resto de su vida. ¿Y cómo es esto de la regla de San Benito? ¿Cuáles son qué es la regla? Sí, acá hay que hacer algunos comentarios sobre el surgimiento de la regla. Es el Papa Gregorio precisamente quien nos da la primera referencia a la regla. Sin embargo, los manuscritos más antiguos son de los siglos 8 y 9, o sea, muy posteriores, que ya recogen entonces las enmiendas y ampliaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Por otra parte, hoy en día los especialistas no consideran a la regla como obra aislada de una persona, sino que se plantea que pertenece como a un grupo de reglas monásticas que fueron compuestas en Italia y el sur de la Galia durante la primera mitad del siglo VI. El primer mandato de la regla benedictina es el ora et labora, reza y trabaja, con una especial atención en la regulación del horario. Se buscaba conseguir un equilibrio entre el trabajo, generalmente agrario, la meditación, la oración y el sueño. La regla establece en detalle cómo se debe organizar la vida monástica en todos sus aspectos, es decir, las horas de trabajo, la meditación, el sueño, el orden de las oraciones, las penitencias, las atribuciones del abad, la forma de preparación de los aspirantes, la comida, la bebida, las virtudes que deben tener los monjes, etc. Los discípulos de Benito son los que se encargaron de difundir la regla por Occidente, aunque sería después con otro Benito Damiano, en el siglo IX, que se establecería como norma del monacato dentro del Imperio Carolingio, de ahí su difusión posterior, ¿no? Y tenemos esta sería la única regla, o sea, la de Benito, ¿hay otras reglas? ¿Cómo funciona eso? No, en ciertos espacios que no estuvieron comprendidos dentro de la estructura política carolingia se desarrollaron formas de monacato organizadas a partir de otras reglas. En España cristiana, por ejemplo, las principales reglas monásticas procedían del período visigodo, que adaptaron reglas anteriores a las necesidades locales. Por ejemplo, se pueden mencionar la regla de Isidoro de Sevilla, la regla de Fructuoso de Braga, que era más severa y austera, la regla común. Y más ampliamente se desarrollaron otras reglas, como la de San Agustín, que más tarde van a tomar los canónigos regulares, y las órdenes militares, o la regla franciscana, que surge en el siglo XIII. Entonces, un minuto, para aclarar una cosa a quienes nos están escuchando. Cuando hablamos de clero regular, ¿no? Se habla de clero regular y clero secular. ¿El clero regular sería regular por estas reglas de las que estás hablando? Exactamente, porque basan su modo de vida en el cumplimiento de una regla monástica. Frente al clero regular tenemos al clero secular, los que viven en el siglo, que en lugar de vivir en comunidades monásticas, ejercen su ministerio pastoral en el mundo secular y actúan directamente con los fieles. El clero secular son una jerarquía desde los curas locales hasta los obispos, los arzobispos y hasta el papa, ¿no? Perfecto. ¿Y cuándo sería que surgen los grandes monasterios, ¿no? Los que asociamos con la Edad Media, los que uno por ahí visita si va de viaje turístico a Europa? La gran expansión del monacato benedictino a lo largo de Europa se produce en la Alta Edad Media, es decir, los siglos IX y X sobre todo. Al mismo tiempo, muchos monasterios comienzan a crecer y a incrementar sus patrimonios. Por esta época se elabora en el ámbito teológico la idea de que se puede obtener la salvación a través de la intercesión de los monjes
y la limosna como medio de reparación de los pecados. Esto va a dar lugar a una enorme afluencia de donaciones hacia los monasterios de mayor prestigio, así como la fundación de nuevos monasterios. Fundar y dotar una comunidad monástica significaba para la persona asegurarse la intercesión ante la divinidad para él y sus parientes. A su vez, en el Imperio Carolingio los monasterios desempeñaron importantes funciones, como por ejemplo un gran papel como centro de enseñanza y pensamiento dentro de la atmósfera intelectual de lo que se llamó el Renacimiento carolingio, y los monarcas apoyaron esto, ¿no? Para los monarcas, la fundación y fomento de los monasterios será también una política de Estado, bien desde un punto de vista simbólico, para asegurar la protección del reino, el éxito en batalla, como desde un punto de vista estrictamente político, la conversión de los paganos, la colonización de nuevos territorios, la evangelización como medio de incorporar a las poblaciones al dominio regio. Es decir, la unidad religiosa era el complemento del dominio político. En este aspecto, los monjes y también los obispos tenían una importante función que desempeñar en este marco. Bien, antes de pasar a la próxima pregunta, que se va a relacionar con el clero secular y ya no regular, vamos a hacer un muy pequeño corte para pasar un aviso y ya volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, y pasamos al clero secular, ¿no? Estábamos en el clero regular. Entonces, ¿cuál era en estos siglos la situación del papado, por ejemplo? De las iglesias que estaban a cargo de la actividad pastoral, ¿cómo funcionaban? ¿Qué pasaba? Y la situación es compleja en este ámbito porque si bien hubo avances en la cristianización y el catolicismo está ya plenamente instaurado a nivel social y político en Occidente, la situación del papado y de los obispados es de cierta debilidad, sobre todo por la gran injerencia que tenían los laicos, particularmente la aristocracia, en los asuntos eclesiásticos. Podemos enumerar una serie enorme de problemas. Los laicos nombraban obispos y clérigos, eran propietarios de iglesias y se quedaban a título personal con los ingresos eclesiásticos. El poder de los obispos dentro de sus diócesis era muy débil y se limitaba sobre todo al ámbito urbano. Estaban muy extendidas las prácticas simoníacas, es decir, la compraventa de bienes espirituales como cargos o sacramentos. Por otra parte, el poder del Papa era muy limitado, no llegaba a toda la cristiandad y estaba sujeto tanto a la política del Sacro Imperio Romano-Germánico como a la aristocracia romana. Podemos decir, de hecho, que el Papa en este periodo no era mucho más que el obispo de Roma, con una gran importancia simbólica, pero con un escaso control real de los asuntos eclesiásticos por fuera de Italia. ¿Y esto no va a intentar cambiarlo, revertirlo? Es decir, en algún momento el papado busca expandir su poder más allá de esos límites que nombrás o más allá de esa debilidad. Sí, claro. Sí. Sobre todo desde mediados del siglo XI, la Iglesia va a realizar un enorme esfuerzo por revertir su subordinación respecto de los laicos, fortalecer su posición política, estabilizar su patrimonio y desde una perspectiva más amplia ejercer un control sobre el conjunto de la sociedad. Esto se va a llevar a cabo, o al menos se va a intentar, a través de un conjunto de reformas que se impulsan desde el papado, desde el corazón de la Iglesia, que son conocidas globalmente bajo el concepto de reforma gregoriana. Esto es un término que se crea posteriormente en la historiografía, ¿no? Que identificaba la reforma eclesiástica con el papado de Gregorio VII, fue papa entre el 1073 y el 1085.
Sin embargo, el movimiento reformador no puede circunscribirse a Gregorio VII ni puede concebirse tampoco como un programa, ¿no? Si bien hay algunas medidas e ideas que remiten a Gregorio, se trata en realidad de un desarrollo más espontáneo, cuyas ideas centrales iban evolucionando y adaptándose a las realidades sociales concretas. ¿Y en qué consiste la reforma? O sea, ¿qué medidas se toman? ¿Qué cambia? Bueno, es amplio, tendríamos que hablar de 3 aspectos o 3 ejes fundamentales. En primer lugar, la reforma de las costumbres del clero. En segundo lugar, la centralización de la Iglesia. Y en tercer lugar, la jerarquización del papado sobre los poderes laicos. Vamos por parte. El primero de estos ejes apuntaba a cambiar los comportamientos y los modos de vida del clero bajo la exigencia de un ideal de vida recto y puro. En el centro de esta reforma había 2 problemas principales que se buscaba eliminar. Por un lado, el nicolaísmo, o el matrimonio o concubinato dentro del clero. Quiero aclarar que estas prácticas no eran recientes, ni era la primera vez que se buscaba combatirlas, pero lo que hizo el movimiento reformista fue acentuar esa tendencia y convertirla en una exigencia ineludible, de cumplimiento obligatorio. De todas formas, no se cumplió. Bien. Bien, el segundo problema era la simonía o compra-venta de oficios eclesiásticos. Dentro de este problema se comprendía también la investidura laica, mediante la cual un laico otorgaba a un clérigo el disfrute de su oficio, como en los casos en los que el emperador del Sacro Imperio nombraba a los obispos. No me queda claro algo. Ahora entonces con la reforma los obispos se supone que tenían que ser elegidos por el Papa. ¿Cómo cambiaría? No, los obispos pasan a ser elegidos por el cabildo catedralicio, que es el conjunto del clero de cada catedral. Aprobados por el Papa, pero elegidos internamente por los clérigos de cada sede episcopal. Bien, perfecto. Y te lleva al tercer punto, ¿no? La centralización de la Iglesia. El segundo. Segundo punto, centralización de la Iglesia. ¿Cómo era? ¿En qué consistía? Este podría decirse que fue el eje que más éxito tuvo porque convirtió a la Iglesia en una institución muy parecida a la que conocemos hoy, sobre todo el papado. Lo que se buscaba era una reorganización interna de la Iglesia en un sentido jerárquico. Para esto, a lo largo del tiempo se fueron creando distintas instituciones y desarrollando diversos mecanismos para fortalecer el papado que llegan hasta el día de hoy. Por ejemplo, se reservó el uso exclusivo del término papa al obispo de Roma, esto a partir de Gregorio VII. Perdón, antes ¿a quiénes se les llamaba papa? Sino como... por ejemplo, algunos patriarcas también de otros obispados importantes. Perfecto. Claro. Okay. Claro, hay papa y tiene que haber uno solo, bien. Se fundó el Colegio de Cardenales, que como bien sabemos nosotros es el que elige al Papa, y esto es desde el año 1059, o sea, tenemos una larga tradición de un mito. Sí. Se desarrolló una burocracia pontifical, ¿no? La llamada curia pontificia. Se instituyeron los legados pontificios como agentes del Papa en el ejercicio de su autoridad. Esto era importante porque permitía al papado tener una mayor influencia sobre el conjunto de las iglesias de la cristiandad. Se buscaba tener una iglesia centralizada y dirigida desde Roma, donde las órdenes del Papa llegaran a cada obispado y desde cada obispado a cada una de las iglesias locales, ¿no? Lo que posteriormente se fueron configurando como parroquias propiamente dichas. Por otro lado, se desarrolló enormemente el poder del Papa y su intervención en todos los asuntos eclesiásticos, las canonizaciones, los litigios eclesiásticos, la definición de la doctrina y las normas de disciplina de la Iglesia. En definitiva, el Papa se convierte en la autoridad última y definitiva de todos los asuntos eclesiásticos. Y esa autoridad del Papa se consolida con la idea de que es el vicario de Cristo y con la generalización del uso de ciertas insignias simbólicas como la tiara pontificia y el palio, que es la cinta blanca con las cruces, ¿no? En suma, entre los siglos XI
XII, el papado se convierte en una monarquía pontificia, una monarquía como la conocemos ahora. De hecho, también se desarrolla el derecho canónico como cuerpo jurídico propio y exclusivo del clero. Todas las cuestiones relativas al clero y a la Iglesia quedan reguladas por un derecho particular, el derecho canónico. Y lo que quería agregar acá, porque esto le da contexto también, es que en este periodo se comienza a institucionalizar el cobro obligatorio del diezmo, con base en las parroquias, lo que va a empezar a permitir la afluencia de un enorme caudal de riquezas hacia toda la jerarquía clerical. Esto es importante para considerarlo a la hora de evaluar las bases materiales de este proceso de fortalecimiento y descentralización de la Iglesia. Y nos queda un tercer punto de las reformas, que es la jerarquización sobre los poderes laicos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funcionaba? Esto se podría decir que en realidad fue más una aspiración que un logro real, ¿no? Bajo las medidas reformadoras subyacía una convicción e intencionalidad de supremacía del papado sobre los poderes seculares. Este poder superior del papado derivaba, en última instancia, de su carácter sagrado y de su papel como vicario de Cristo. Esto se dio en el marco de la llamada querella de las investiduras, una lucha entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico por la jefatura sobre todos los cristianos. De acuerdo al modelo bizantino y el carolingio, que aún en ese momento estaban vigentes, era el emperador quien desempeñaba este papel y estaba capacitado por su investidura a intervenir en las cuestiones eclesiásticas. Se trataba entonces de una lucha de la Iglesia por imponer la supremacía de la Iglesia sobre el imperio y más ampliamente sobre el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la cristiandad medieval occidental no asumió la forma de una teocracia en la cual la Iglesia ejercía efectivamente la soberanía en los asuntos temporales. En realidad, las afirmaciones del papado apuntaban más a consolidar la idea de la preeminencia de la monarquía pontificia por sobre todos los demás poderes y el reconocimiento de la figura del Papa como guía de la cristiandad, a que estas ideas fueran efectivamente puestas en práctica, ¿no? Perfecto, y ya para terminar, porque ya te hice recorrer 1000 años de esta historia, podríamos decir que después del siglo XI empezamos a tener una iglesia más poderosa, más parecida a la que uno imagina cuando piensa en la iglesia en la modernidad. Sí. En el periodo que va desde mediados del siglo XI hasta principios del XIII, cuando podemos decir que se cierra un gran periodo reformista con el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, se configura esta iglesia poderosa con muchos rasgos que se asemejan a la imagen que tenemos nosotros hoy día de la Iglesia, ¿no? Y esto desde varios puntos de vista, desde la organización de una monarquía pontificia, el papel del papado romano como cabeza efectiva de la cristiandad occidental, la implantación de las estructuras parroquiales y diocesanas que organizan la práctica pastoral, el cobro del diezmo, el desarrollo de un cuerpo de derecho canónico propio del estamento clerical. Bueno, estas son todas cuestiones centrales y que van a definir a la Iglesia como institución. Bueno, de todas formas, todavía quedan distintos desarrollos que se van a dar en la Baja Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Pero sí, ya en esta época tenemos definidas una serie de rasgos que nos muestran a una Iglesia bastante parecida a la que entendemos hoy. Perfecto, Mariel, te agradezco mucho por este largo recorrido que lograste sintetizar en muy poco tiempo y los esperamos para un próximo episodio de Historiar el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros, Mariel. No, gracias a vos.